Bienvenidos, si lo crees, lo creas, un nuevo episodio. Estamos aquí desde nuestros hogares, trayendo la disciplina que queremos traer siempre con ustedes, poder compartirles todas las semanas un podcast nuevo, un episodio nuevo. Y el de hoy va a estar brutal, pero antes de eso simplemente quería decirles que les agradecemos mucho el compromiso también de querer escuchar lo que estamos haciendo, los comentarios que nos han hecho. Todo ese feedback para nosotros es muy importante. Si hay algo que quisiera saber o que quisieras de que habláramos en uno de estos podcasts, escríbenos por nuestras páginas o a la página de podcast si lo crees, lo creas, y estaremos leyendo todos esos mensajes para poder traer a ustedes el mejor contenido posible para que sigamos creciendo. Y si algo les ha gustado de lo que hemos hecho, por favor no se olviden de compartirlo para que seamos más todos los días y podamos seguir creciendo, ¿vale? ¿Cómo estamos, Miguel? Félix. Saludos, capitán. Buenos días a todos. Aquí contento de estar con ustedes y como estábamos hablando un poquito antes de la llamada, adolorido un poco del torneo de ayer, pero contentos de estar aquí. Correcto, sí, familia, para contarles, si lo querés, lo creas, ayer participó en un torneo de voleibol con el fin de recaudar fondos para ayudar a niños con cáncer. Entonces, uno de nuestros propósitos grandes también es poder ayudar a la comunidad, no solo con nuestras experiencias y lo que les podemos ayudar por medio del podcast, sino también en otras maneras que son un poquito más diversas para personas que lo necesitan, para niños que lo necesitan. Entonces, estamos felices de poder haber participado y felices de estar acá para traerles un nuevo podcast. Entonces, vamos a contarle de qué vamos a hablar hoy. Súper, súper. Yo creo que algo que hablamos uno de los podcasts pasados, hace como dos podcasts, fue para poder dar a la comunidad tenemos que convertirnos en alguien y tenemos que ser mejores, ¿verdad? Y de eso se trata este podcast, cómo podemos llegarnos a convertir en nuestro propio CEO de nuestra vida, cómo podemos ser nuestros propios dueños de nuestros negocios, tanto en nuestra vida como obviamente en el día a día de nuestras empresas. Y muchas veces en los puestos donde trabajamos también podemos ser CEO, porque al final del día CEO significa ser owner, tomar ownership, que al final del día significa responsabilidad. Félix, cuéntanos un poquito cómo va a ser la dinámica hoy. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco al principio de características específicas que los CEOs ejercen. Y luego pues tenemos la dicha de que tenemos en esta llamada y en este podcast dos gran CEOs, que son Juan y Miguel, y vamos a hablar un poco más acerca de su trayectoria, no solamente en cuándo se convirtieron en CEOs, pero yo creo que más que nada llevan siendo CEO mucho tiempo antes de serlo en realidad. Y quiero que piensen en ese detalle, porque muchas veces nosotros mismos ya somos CEOs y porque muchas veces no lo dice el título, no lo pensamos. Así que el punto clave aquí es que ser CEO es un mindset. Ujú, 100%. Y, y un punto importante es para las personas que obviamente quieran más específicamente saber la traducción de qué significa un CEO, significa Chief Executive Officer. Sin embargo, en uno de los libros que yo leí, cambiaban el executive por executing. Y yo creo que realmente eso es un CEO, ¿verdad? Yo creo que un CEO es alguien que se encarga de ejecutar muchas de las cosas y de las ideas que se tienen en el negocio, de crear y ejecutar. Em, y como nosotros lo decíamos, no solo significa manejar una empresa, significa liderarnos, manejarnos a nosotros mismos, porque ese es el reto, como le hemos dicho muchas veces, más grande de un líder y queremos mostrarles hoy, uno, cómo ser el CEO de su propia vida y dos, cuál fue nuestra trayectoria para después comenzar a liderar y ayudar a ejecutar una empresa completa, ¿no? Entonces, va a ser un episodio muy interesante y Félix nos va a estar haciendo algunas preguntas desde un punto un poco diferente. Él viene de un mundo ejecutivo y está en el proceso de convertirse, él ya es el CEO de su vida, está en el proceso de convertirse en el CEO de su empresa y creo que hay muchas personas que se pueden relacionar con el punto en el cual él está y por medio de nuestra experiencia les vamos a ayudar bastante en lo que él nos va a preguntar. Claro que sí, claro que sí. Para empezar por encima, cuando pensamos en CEO, como dice Miguel, Chief Executive o Chief Executioner Officer, pensamos en varias características principales. Y vamos a hablar de cinco y luego vamos a entrar en calor en las preguntas que vamos a hacer aquí con nuestros CEOs que no saben las preguntas que nosotros les vamos a hacer. Ciertas vienen de mí, ciertas otras vienen de gente que nos han dicho, me gustaría que le hagas estas preguntas a los líderes.
Lo primero que es bien importante es la habilidad y tu capacitación de comunicarte. Me explico. Cuando decimos comunicarte es más que nada el valor y el mensaje que le estás llevando a tu audiencia. ¿Está conectando con ellos? Número dos, tu desarrollo de conectar con tu equipo en cuestión de tu empatía. Empatía con tu equipo puede ser equipo interno, como también puede ser equipo externo, que vienen siendo tus clientes. Número 3 viene siendo tu habilidad y emocional, inteligencia emocional, perdón. Esa es una de las más principales porque se puede transferir a diferentes facetas de la vida de uno. No solamente en el ámbito profesional, pero también en el ámbito personal, en el ámbito familiar, etcétera. Número 4, ¿cuán bien conoces tu industria? ¿Se acuerdan? Nuestra serie Domina tu industria. Muchas veces pensamos que hay que tener mucho conocimiento técnico. Definitivamente el conocimiento técnico ayuda muchísimo, pero lo más importante son esas características interpersonales. Y la número 5, que la estaba buscando aquí, que es bien interesante, yo creo que nos afecta a muchos, es tu flexibilidad. Muchas veces tenemos un plan, y yo estaba hablando de esto con Miguel en los otros días, y el plan puede ser muy rígido. Y cuando vienen ciertos cambios a nuestras vidas que no nos esperamos, no sabemos cómo actuar o no sabemos qué hacer. Así que lo que le queremos exhortar a ustedes más que nada, y el punto clave aquí es simple, manténganse rígidos con sus metas, pero flexible en cómo llegan a ellas. Y el ejemplo principal es cuando ponen una dirección y el GPS le da 5 o 6 direcciones. La cuestión es que lleguen a, a ese punto, pero de cómo llegan puede ser de diferentes maneras. Ahora bien, antes de entrar al Q&A que vamos a tener con Miguel y Juan, Miguel, Juan, ¿algo más que ustedes quieran añadir en cuestión de características que los han ayudado a ustedes a estar donde están hoy? Yo creo que hay una muy importante que, bueno, hay dos, hay muchas, pero yo estoy 100% de acuerdo con lo que tú dijiste. Yo le añadiría, por lo menos en mi carrera, enfoque y disciplina, y por último, propósito. Yo creo que hay un libro también que se llama El motivo, que define la razón por la cual uno quiere estar en una posición de liderazgo. Y yo creo que si lo hacen por dinero van a llegar hasta cierto punto, pero como siempre lo he dicho, va a haber una cifra de dinero que van a hacer que cuando la hagan sus ganas de seguir creciendo van a parar. Y por eso es que es tan importante desde el principio, cuando ustedes no tienen el dinero, definir un propósito, porque si lo hacen por dinero van a parar, pero si lo hacen por propósito van a ser imparables porque siempre hay más gente que ayudar. En el tema del enfoque, yo creo que, bueno, creo que me estoy adelantando porque es una de las cosas que quiero hablar, pero como emprendedores muchas veces van a haber muchas opciones y Alex Hormozzi lo llama la mujer en el vestido rojo y lo llama como las distracciones que pueden haber en la carrera. Y creo que es muy fácil decirle que sí a muchas cosas, pero todo lo que uno le dice que sí, le dice que no a algo más. Entonces, me parece interesante la importancia de estar enfocado en una cosa. Y lo último es la disciplina. Y es consistentemente, es consistencia sobre insistencia. Es decir, no importa que uno trabaje durísimo un día, pero los otros no, sino la consistencia de levantarse todos los días y ser lo suficientemente disciplinado para tratarse a uno mismo como un empleado y trabajar más duro que como uno trabajaba como cuando era empleado y vuelve al manejo del tiempo, ¿no? Entonces, esos tres a mí me han parecido también claves en mi carrera, por lo menos. Me parece súper, yo creo que importantísimo, pues obviamente algo que tiene que ver mucho con ser CEO es ser un líder, ¿no? Y el liderazgo es una de las raíces principales para poderse convertir uno en su propio CEO y en el CEO de una empresa, porque la palabra liderazgo tiene muchísimo poder y en realidad las personas que salen adelante, que saben llevar una empresa son los líderes, ¿no? Las personas que saben tratar a los demás, que tienen esa empatía, como decías tú, pero que también son muy rígidos y también son muy, que no negocian su meta, ¿no? Entonces yo creo que para poder ser un líder es difícil porque es un proyecto, es una aventura que toma tiempo, es un proceso para mejorar, pero cuando te vuelves en ese líder ideal, yo creo que tu empresa
se llena de líderes y crece a niveles muy grandes porque las personas respetan mucho eso. Eso me parece que es una de las partes importantes de poder convertirse en el CEO de una empresa, de empezar a trabajar en el liderazgo, tanto en tu casa, tanto en tus deportes, en donde sea que estés, practicar el liderazgo yo creo que lo hacemos todos los días y entre mejor seamos líderes, más fácil va a ser para nosotros poder liderar una empresa, porque crear una empresa y trabajar en una empresa lo pueden hacer muchas personas, pero lo que determina el éxito de la empresa es tu nivel de liderazgo, siento yo. Entonces, eso me parece que es una de las partes importantes y principales. Y dos, para mí me parece, bueno, dos y tres, me parece que una de las que podemos añadir es la ética de trabajo. Cuando tienes ética de trabajo en todo lo que haces y eres disciplinado, como lo decía Miguel, yo creo que se te hace mucho más fácil poder ser flexible para poder llegar a esa meta, porque al final del día la ética de trabajo y las ganas de trabajar y hacerlo todos los días por ese propósito, como dijo Miguel, es mucho más fácil. Y lo último sería el hambre de seguir creciendo y no pensar que lo sabemos todo. Yo creo que muchas veces cuando uno puede llegar a cierta cantidad de dinero o cierto diferente nivel en una industria donde estás, muchas veces podemos tomar dos opciones, ¿no? Podemos ser humildes o podemos pensar que ya lo hicimos todo y que ya no necesitamos más. Entonces yo creo que para que una empresa pueda seguir creciendo, el CEO de la empresa tiene que ser una persona humilde, que entienda que tiene que seguir creciendo y alimentándose todos los días de conocimiento nuevo para que la empresa pueda llegar al siguiente nivel, porque lo que lo trajo hasta ahí no lo va a llevar hasta allá. Entonces es importante poder entender que no lo sabemos todo y que siempre, todos los días vamos a aprender algo nuevo y queremos aprender algo nuevo, no simplemente es aprenderlo, sino es las ganas de querer aprender. Yo creo que cuando un líder tiene ese hambre y esas ganas de aprender, siempre su empresa va a estar creciendo, porque es algo que lo lleva a obviamente conocer nuevas industrias, nuevas tecnologías, nuevas cosas que se puedan usar, y para una empresa eso es, yo creo que determinante en el sentido del éxito. Para, para añadir algo ahí rapidito, algo que dijo Juan, me acuerda una de las leyes más importantes del liderazgo, que es la ley de la tapa. Es decir, hay una tapa encima de nuestro potencial y encima del crecimiento de nuestra empresa, y la tapa es el nivel de liderazgo. Y lo que dice esa ley dice que nuestro negocio, nuestra empresa nunca va a sobrepasar nuestro nivel de liderazgo, nunca va a crecer más que nuestro nivel de liderazgo. Y también dice que crecer una empresa es un conjunto de personas, y crecer una empresa es crecer un conjunto de personas. Si las personas crecen, la empresa está creciendo, pero para que las personas crezcan, el líder debe estar creciendo. Y hay un dicho muy importante que dice que la velocidad del equipo es la velocidad del líder. Entonces, cuando uno toma responsabilidad extrema de eso, es como, bueno, si yo no crezco, mi gente no crece; si mi gente no crece, mi empresa no crece. Y vuelve al compromiso también con el desarrollo personal, liderazgo y crecimiento, que era lo que Juan les decía. Entonces, eso creo que nos demoramos un poquito más en los aspectos. No, para nada, porque dijeron muchas cosas muy, muy importantes y las voy a recapitular para que la gente vaya tomando apuntes como estamos haciendo nosotros. Y es interesante porque Juan y Miguel lo dijeron en palabras diferentes, pero el mismo concepto. Miren a lo que voy. Propósito, enfoque, disciplina. Juan mencionó liderazgo, ética de trabajo y hambre de continuar creciendo. Porque hay un punto bien clave aquí. Es una bendición poder ser un líder y poder tener un equipo que de cierta manera depende de uno. Porque como líder estás impactando tus personas directamente e indirectamente, porque también estás impactando a sus respectivos familiares. Así que vamos a entrar al grano ahora aquí. Ayer estábamos en la actividad del torneo de voleibol y esta primera pregunta va para Juan. Y Miguel si tiene que añadir algo, pero vamos a ir así como en round robin. Y yo le digo, contra Juan, veo tu interacción con tu equipo y lo mucho que te aprecian. Qué lindo se ve eso. ¿Te acuerdas, Juan, cuando te lo mencioné y tú me dijiste, no, tengo como más de 30, 40? Y tú enfatizaste en tu respuesta al principio liderazgo. Si le preguntaríamos a tu equipo ahora mismo, ¿cómo es Juan el líder? ¿Qué dirían de Juan el líder? Bueno, yo creo que lo primero que dirían sería que es una persona humilde,
Yo creo que eso es lo más importante para que alguien quiera aprender de ti, trabajar contigo, tienen que ver esas ganas de querer ayudar, querer ayudar y estar ahí para los demás. Yo creo que eso va también mano a mano con la humildad. Entonces yo creo que la humildad sería una de las principales razones por las cuales yo creo que ellos están ahí y quieren trabajar conmigo, pero también yo creo que dirían que es una persona que siempre está, siempre, siempre, siempre está. Si van a la oficina siempre me van a encontrar. Si necesitan algo y me llaman, siempre van a poder obtener, obviamente, mi ayuda. A veces, obviamente, por nuestros días no puedo contestar la primera llamada, pero la mayoría de veces siempre voy a devolver una llamada o voy a devolver un mensaje. Y yo creo que eso va mucho más allá y a veces lo tomamos como algo pequeño. El poder de comunicación y poder estar ahí para los nuestros es muy importante. Entonces yo creo que eso es lo que me ha ayudado a conectar mucho más con estas personas y con mi equipo, porque se trata de eso, de poder estar ahí para ellos y obviamente de liderar, por ejemplo, yo siempre he sido gracias a Dios, de los mejores vendedores en las empresas donde he estado y en mi empresa nunca he parado de vender y nunca he parado de querer más y de mostrarles técnicas nuevas, así aprendo algo nuevo de una, les mando un mensaje a ellos primero que cualquiera, y yo creo que eso es algo que se aprecia, porque al final del día, si tú no tienes un líder que está revolucionando la industria o que está haciendo un movimiento o que está aprendiendo cosas nuevas y nos está motivando todos los días, en realidad cuál es el sentido de estar ahí. Y yo creo que eso es lo que me puede caracterizar con mi empresa, una persona que siempre va a estar ahí para ellos, una persona que siempre va a ser humilde, pero también va a corregir, que es importante, y más que todo, que lidera, por ejemplo, que siempre tiene ganas de aprender y siempre quiere ser el mejor. La verdad, yo soy muy competitivo y yo creo que eso ha ayudado a que muchos de mi empresa también lo quieran ser, como lo vieron en el juego ayer. Yo me puedo hasta enojar, puedo volverme muy, muy competitivo, pero en una manera buena, así nunca pasar por encima de nadie, que yo creo que es lo más importante, porque a veces piensan que uno ser competitivo es malo, y yo creo que si uno es competitivo por las buenas causas y lo hace de la mejor manera y el equipo crece con uno, es una gran ventaja ser competitivo, porque siempre vas a querer más. Entonces yo creo que es algo que me define como persona y como líder. Claro, claro. Y voy a decir para el contexto, cuando Juan dice corregir, que mencionó corregir, más que nada a lo que Juan se refiere, y corrígeme si no estamos en la misma página, Juan, es a no negociar tus estándares, ¿no? Podemos tener una linda relación, tenemos compromisos, pero a la larga, tú, mi gente, tienes metas, como la compañía tiene metas, como nuestros clientes tienen metas, y hay ciertos estándares que no se van a negociar, porque eso es lo que nos va a permitir, me imagino, tu empresa, a ser la líder. Es chistoso porque a veces estamos en el grupo, tenemos un chat con mi equipo, obviamente. Entonces yo digo, bueno, voy a empezar a llamar a personas para que hablemos de diferentes cosas. De una pone como que, ay, 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 como que saben que no es simplemente llamarlos a hablar y reírnos, porque yo suelo hacer muchos jokes y tratar de que la cultura sea una cultura buena, pero también sabe que si yo los voy a llamar es para ver cómo puedo ayudarles y la mejor manera de ayudar a alguien es mostrándole dónde puede ser mejor. Claro, claro. Bueno, esta próxima para Miguel. Yo tengo la dicha de conocer a Miguel hace, vamos a decir, como un año, 2 años atrás, pero en realidad empezamos a conectar y a compartir más en los últimos meses. Y algo que he notado de Miguel es que, y maybe esta no es la mejor palabra, pero es la primera que me viene a la mente, y nunca se lo he dicho, es como una máquina de producción. O sea, en el gym, en las ventas, en la economía. Entonces, como un libro o una biblioteca andante, así yo lo describo. Y la pregunta para mí, y esta pregunta es más para mí, no me dijo nadie que se le hiciera, esta es más para mí egoístamente al ir montando mi empresa. ¿Cómo fue esa trayectoria, Miguel, de tus primeros 30, 60 días en cómo tú manejaste estructura y ejecución? ¿Y qué fue lo más que te ayudó a crear ese momentum que te ha llevado a donde estás hoy día? Sí, eso creo que es una buena pregunta, Félix, porque al principio creo que a todos los emprendedores nos pasa que nos comenzamos a enfocar en cosas que no necesariamente es producir. Entonces, yo ya había hablado con Félix de esto fuera de podcast, pero fue una conversación buena, entonces la queríamos incluir. Y yo lo que le decía es lo siguiente, miren, cuando ustedes empiezan una empresa, es bueno sentarse como emprendedor
y hacer una estructura organizacional. A lo que me refiero es literalmente un dibujo en donde ustedes dibujan toda la estructura organizacional. Arriba está el CEO y después vienen estas posiciones y después, o sea, imagínense la empresa desde el principio que ustedes quieren crear. ¿Cuáles son las posiciones? ¿Qué tan grande sería? ¿Cuántas personas van a trabajar? Y cada posición tiene un bucket, tiene un cuadrado, ¿verdad? En cada cuadrado está el nombre de la posición y está el SOP, que es el manual y el estándar en cómo se debe hacer la posición. Y después está el nombre de la persona que es responsable por la posición. Cuando ustedes empiezan una empresa, su nombre va a estar en todos los buckets, en todas las posiciones. En mi caso, yo era el setter, yo era el closer, yo hacía finanzas, yo hacía reclutamiento, yo hacía online marketing, yo hacía ventas, yo hacía absolutamente todo en la empresa. Entonces, después el trabajo como líderes es delegar para elevar, delegar para elevar. ¿Cómo yo puedo delegar las posiciones de abajo de mi organización, enseñarle y duplicarme a mí mismo en otras personas para que lo hagan y yo me pueda elevar hasta que realmente llegue a elevarme a ser CEO, ¿verdad? Yo tengo que ser CEO todo el tiempo, pero muchas veces desde el principio no vamos a comenzar a hacer los roles ejecutivos de un CEO que son mucho más estructura y finanzas y organización. Bueno, entonces yo lo que le decía a Félix al principio es que lo que yo hice fue enfocarme en producción, 100%. O sea, yo era el vendedor número uno de mi compañía. Yo cerraba todos los días y aparte de todo corría la compañía. Después comencé a coger mucho del dinero que acumulaba y lo reinvertí en la empresa y lo reinvertí contratando personas para yo delegar muchas de las cosas que estaba haciendo y que me quedara más tiempo para volver a producir. Y hay un libro muy importante que yo le recomendé en esa conversación que se llamaba de E-Myth, no sé cómo se llama en español, la verdad, pero era un libro que les ayuda como emprendedores a diferenciar. Hay muchos tipos de personalidad en una organización y muchas veces alguien que es bueno en trabajo técnico cree que puede ser bueno en crear una empresa y ser un buen CEO. Y no necesariamente es verdad y por eso es que la mayoría de los negocios fallan, porque a veces uno cree que simplemente es trabajo técnico y es trabajo de vender y no es solo eso, hay muchas otras habilidades que se deben desarrollar, pero yo lo que le decía a Félix era que muchas veces no hay estructura, no hay absolutamente nada si no hay ventas. Entonces, a veces uno se enfoca mucho en construir estructura, en construir SOPs, en construir una visión, en construir core values, y es muy importante, no estoy diciendo que no, pero si no hay ventas no hay nada. Entonces, yo creo que es muy importante que uno tú, Félix, te conviertas el número uno de tu compañía, esa va a ser la mejor manera de liderar y la mejor manera de reclutar. ¿Por qué? Porque el tercer nivel de liderazgo es producción. Y las personas, si no te conocen ya, no te van a respetar lo suficiente para seguirte si ven que tú no estás produciendo. Y también hay tres niveles que yo sé que tú lo sabes hay motivación, hay inspiración y hay aspiración. Y cuando las personas aspiran a tener la vida que tú tienes, es cuando tú lideras con ejemplo en todas las áreas de tu vida. Y yo sé que tú ya lo haces en muchas de ellas, pero una de ellas es las ventas. Y es qué tan fácil sería tú ir a contarle a alguien que quiera entrar a tu empresa tu historia. Qué tan fácil sería mostrarles tu camino. Qué tan fácil sería decir, mire, usted nunca ha hecho esto antes, usted sí lo ha hecho, ya está en la industria, pero déjeme mostrarle cómo yo llegué a un siguiente nivel, cómo yo puedo producir esto y cómo le puedo enseñar a usted a hacerlo igual. Y a medida de que tú ya, la, mi concepto es que tú puedes reemplazarte a ti mismo en producción cuando tengas a alguien que lo haga por ti. Es decir, tú desarrollas a un líder o a muchos que produzcan muchísimo y a medida, poco a poco, vas bajando tu porcentaje de producción en la empresa total. Por ejemplo, mi empresa, yo era el 80% de la producción. Después comencé a contratar más gente y después era el 60%, después era el 50%. Hoy en día probablemente no soy ni el 10%. ¿Por qué? Porque ya tengo muchas personas que están produciendo y ya mi nivel de apalancamiento no sería el más alto si yo fuera y produjera personalmente el mayor número de tratos. ¿Por qué? Porque ya tengo líderes que están liderando con ese ejemplo, están produciendo y tengo otras responsabilidades que ya son más de estructura y crecimiento, pero es otro stage en el proceso, es otra etapa en el proceso. Pero los primeros 30, 60, 90 días, incluso el primer año,
yo creo que, por lo menos en una organización de ventas, yo creo que el líder debería ser el que más produce y el que más se enfoca en la producción. Hasta si ustedes lo piensan en cualquier carrera, abogados, doctores, pueden ser muy buenos, pero si no tienen pacientes, no tienen clientes, no hay absolutamente nada. Claro, claro. Tremendo consejo porque muchas veces uno se queda pensando en el plan, en el plan, en el plan y eso causa inacción. Y lo que me llevo es la oportunidad de producir, que como yo te estaba diciendo, es como estoy volviendo a nacer. Ya uno lo produjo en cierta área, pero ya eso está en el pasado. Ahora hay que volver a demostrarlo. Así que son buenos consejos, mi gente, no solo para mí, pero por favor, denle rewind a eso como decimos, para que se lleven más todavía y lo escuchen detenidamente. Y yo creo para añadir el último punto ahí, la perfección es el enemigo de la ejecución. La perfección es el enemigo de la ejecución. Con la acción masiva, ustedes van a borrar los detalles y los errores pequeños. Y yo creo que muchas veces las fallas son parte del éxito y si ustedes tratan de eliminar una, están eliminando la otra. Es decir, si a ustedes les da miedo fallar, se van a demorar más en llegar al éxito y las personas que son fallas en la vida evitan fallar. Entonces, no eviten fallar, es parte del proceso. Fallen, pero fallen rápido, fallen grande, aprendan qué no se debe hacer para que aprendan qué se debe hacer y ejecuten y tomen acción masiva y enfóquense en lo que realmente es importante al principio, que en una organización de ventas, lo importante son ventas. Después viene el proceso, después viene estructura, después viene todo lo demás, si ya hay lo que es más importante. Claro, claro. Tremendo, ¿no? Hay algo que cuando la gente piensa en ventas, antes de hacerle esta pregunta a Juan, en sí es cómo tú estás respondiendo y resolviendo las necesidades de tus clientes. Esa es la definición de ventas al final de cuentas, porque el cliente necesita tener una oportunidad, un problema, un servicio, un producto, y tu servicio o producto le está haciendo la vida más fácil y le está resolviendo algo importante. Así que piensen en eso y muchas veces todo es venta al final de cuentas. Juan, eh, cuando tú empezaste tu empresa, quiero que te visualices cuando la empezaste ese primer día que abriste tu empresa, vamos a decir en Zombies, la registraste. Y el sol de hoy, octubre 15, ¿cómo te describirías y cómo has cambiado de ese primer día que montaste tu empresa al sol de hoy? Es diferente de Juan. Uf, demasiadas cosas, es una locura. Bueno, yo creo que en el tema de real estate uno monta su propia empresa en el día que se convierte en un emprendedor, yo creo, empezaría por ahí. Obviamente el momento que ya registré una empresa completa y ya tengo personas debajo de la empresa es otro momento, pero yo creo que la primera parte es al principio, hace 7 años, cuando decidí voy a salirme de mi trabajo que me paga todos mis biles. eh, y dame un segundito, no, si quieres, dale ahí que se me Voy va a con descargar el Miguel. computador. Sí, dale. Sí, sí, voy con Miguel también. Vamos a dar ese punto clave. Juan va a buscar su persona de primer día otra vez, la va a buscar para hablar con él rápido. Pero Miguel, de tu parte, ¿cuál es el reto más importante que tú has sobrepasado en tu empresa, en tu trayectoria, que le puedes compartir al público? Liderarme a mí mismo. Mira qué rápido. Liderarte a ti mismo. Sí, y créeme que yo lo aprendí de John Maxwell, le preguntan cuál es el reto más grande que has pasado como líder y la respuesta siempre es la misma, es liderarme a mí mismo. Yo creo que no es un punto al que se llega, es un camino que se vive, es una batalla constante de cómo seguirme convirtiendo en la mejor versión de mí, qué necesita mi equipo de mí, qué necesita Dios de mí, y cómo alinear todas las áreas de la vida, ¿no? Yo cuando les digo ser un ejemplo, yo no solo les digo ser un ejemplo en ventas, yo les digo ser un ejemplo en su vida, como yo soy un ejemplo espiritual, mental, físico, emocional y financiero para mi gente. Cómo les enseño y les ayudo a crecer, cómo aprendo cosas nuevas para darle más al mundo, cómo tengo un propósito claro en mi vida para seguir siendo lo disciplinado que soy, cómo me alineo cada vez más con el propósito que Dios me ha dado. Entonces,
Yo creo que para eso se requiere un trabajo constante que cuando uno para de trabajar en sí mismo, todo lo demás en la vida se convierte en monótono y ahí es cuando yo creo que uno se estanca. ¿Estás estancado anteriormente? 100%, 100%. Yo creo que estancado es, eh, hay muchos puntos en los cuales uno se siente estancado, uno siente que lucha y lucha y lucha y lucha y lucha y nada cambia. Y ahí es cuando es importante reflexionar un poco, parar, pensar, volver a las bases y qué hice que ahora no estoy haciendo y qué no estoy haciendo que debería estar haciendo. Solo hay dos cosas que pueden ser. Em, y hay maneras de salir de ahí, ¿no? Pero la manera vuelve a ustedes. ¿Cuáles son sus hábitos? ¿Están haciendo ejercicio? ¿Están leyendo? ¿Se están desarrollando? ¿Están creciendo? ¿Están siendo la mejor versión de sí? Si ya están siendo la mejor versión de sí, las cosas comienzan a funcionar porque como yo les decía en un episodio anterior, la vida no se trata de hacer para tener para ser, sino se trata de ser y cuando uno es y hace con ese ser, el tener viene por sí solo. Entonces no es un proceso de correr detrás de perseguir, es un proceso de atraer. Y cuando uno atrae es porque se convierte, es decir, uno tiene que convertirse en la mejor versión de sí para que, miren, el éxito llega cuando la preparación y las oportunidades se cruzan. Las oportunidades van a estar, pero si ustedes no están preparados cuando la oportunidad llega, va a seguir. Y por eso es que es tan importante todo el tiempo estar preparado. Entonces, yo creo que obviamente te puedo decir muchos retos de... hay un video que yo vi que me interesó mucho que yo creo que uno no es realmente un emprendedor si uno no dice consistentemente como, Dios mío, no sé qué hacer, hay mucha presión, em, estoy a punto de give up. Ha pasado muchas veces, yo creo que en la carrera de cualquier emprendedor, el estrés continuo, las preguntas continuas, las dudas continuas, el qué hago ahora, el cómo cambio, el cómo mejoro, cómo puedo ayudar más, cómo puedo convertirme en una empresa de más valor. Pero yo creo que la resiliencia, y ahí es donde vuelvo con el propósito de eh, nunca, 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 nunca dejar ir la visión que uno se planteó desde el principio y como tú decías al principio, Félix, ser flexible un poco con el proceso, pero nunca con la visión. Entonces, yo puedo decirles muchas más retos que he tenido, pero yo creo que el que he tenido y el que sigo teniendo y el que siempre tendré, pero es lo que me sigue empujando a ser mejor, es liderarme a mí mismo. Sí, tremendo, tremendo. Y antes que tenemos a Juan de regreso, algo que yo me llevé ahí, y hay muchos, muchos consejos ahí importantes, es que es normal que nos vengan esos pensamientos a la mente de que me voy a rendir, o no puedo, o no sé cómo hacer esto. Y la diferencia de esos pensamientos y la persona, el emprendedor que lo logra, es el que reconoce ese pensamiento, pero no se queda en ese pensamiento, sino se enfoca en la persona en cual se está convirtiendo en ese ser. Así que, Juan, sé que fuiste a hablar con la persona que empezó todo al principio, esos 7 años, hermano mío, y el Juan de hoy. Cuéntanos, ¿qué has No lo encontré, visto? no lo encontré, no lo encontré, se fue, se Ah, fue. ese es bueno, ese es bueno. Eso es bueno porque eso significa que hay crecimiento, hermano. Pero cuéntanos, en serio, cuéntanos qué es diferente de ese Juan al Juan de hoy. Y si hiciste algo en específico que te ayudó a elevar ese Juan pasado, por decirlo así. Yo creo que lo puedo definir con una palabra y sería confianza. La confianza es literal la gran diferencia entre ese Juan y el que tengo ahora. Obviamente hay muchas más cosas que muestran y me llevan a donde estoy ahora, pero yo creo que la confianza es la parte principal donde vi un cambio en mi vida. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando no creemos en uno o cuando no tenemos la confianza de que lo podemos hacer o que tenemos mucho miedo. Muchas veces no es falta de creencia, sino miedo de hacer, miedo de perder, miedo a esto, miedo a lo otro. Yo creo que todo eso se acaba cuando empiezas a confiar en ti y cuando sabes lo que puedes hacer. Y cuando ya llegas a ese momento que tú dices, bueno, yo ya nací para esto es lo mío, ya todo lo demás se empieza a volver diminuto y empiezas a pensar en diferentes cosas, empiezas a liderar, empiezas a hablar con gente, empiezas a crear muchas cosas más porque ya no simplemente pensando en uno, sino pensando en los demás porque la confianza me ayudó
a salir de ahí. Ese Juan de hace unos años era un Juan que sí, que era una persona con mucha hambre de éxito, una persona que iba a la milla extra siempre en todo lo que yo hacía, pero era un Juan que no sabía si lo iba a hacer o no, que era un Juan que estaba probando, entre comillas, era un Juan que estaba un poco asustado porque tenía muchos compromisos. Hoy en día ese Juan ha cambiado completamente y yo ya sé que siempre que me levanto voy a conquistar todo lo que yo digo que voy a hacer porque tengo confianza en mí mismo. Ok, yo creo que la batalla más grande no sería como confiar en mí, sino la disciplina. Ya yo ya sé qué es lo que quiero hacer, sé lo que puedo hacer. Ahora la gran batalla es, ¿lo estoy haciendo sí o no? Y por qué lo estoy haciendo. Entonces yo creo que la disciplina sería el gran causante de mi siguiente Juan. Cuánta disciplina tenga hoy en día va a determinar cuál va a ser el Juan de unos años. Y yo creo que ese es mi enfoque ahora en la disciplina para poder llegar a diferentes niveles. Pero nada, yo creo que esa es la gran diferencia entre un Juan y el otro. Claro, claro. Y tenemos dos preguntitas más, pero algo que quiero tocar aquí rápido es, o sea, y no rápido, pero en el punto de ir al grano, es, Juan mencionó confianza. Pero notaron que la confianza no llegó por obra del mago, no llegó porque Juan es el más positivo y dijo: "Ay, yo quiero confianza". Su confianza llegó al él ir demostrándose y demostrando resultados. Y yo creo que cuando tú empiezas a demostrar que tú puedes hacer algo y, o sea, demostrártelo a ti primero, no demostrárselo a la sociedad ni nadie por el estilo. Primero te lo tienes que demostrar a ti. Esa confianza, basado en lo que Juan dice, fue subiendo y subiendo y subiendo. Así que llévense eso, la confianza todos la vamos a ir creando, pero tenemos que poner acción. Yo creo que un resumen de lo que pasó en ese entonces es el Juan que empezó su carrera de real estate era un Juan que obviamente pues tenía muchas ganas de ser exitoso. Y bueno, empezó la carrera y mi primera venta fue a las 3 semanas. Entonces fue mi primer golpe de confianza. ¡Wow! Sí puedo. En contra de todo lo que el mundo te dice, no te vayas a emprender, no hagas esto, no hagas lo otro, porque tienes un trabajo muy bueno. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo vas a dejar todo lo que tienes enfrente tuyo por algo que no puedes controlar? Lo que no entienden ellos es que yo sí lo podía controlar. ¿Ok? Entonces, mi primera venta, ¡pum! Mi primer punto de confianza. Después pasaron 7 meses y vendí 14, 15 propiedades, ayudé a 15 familias y me sentí bien. Estaba aprendiendo muchas cosas, pero me sentí muy bien. Y dije, bueno, esto no es tan difícil como lo pintaban, es algo que me gusta hacer. Ahora voy a hacerlo mejor. Estrategias, estructura, ¡pum! El siguiente año hice el doble. Y yo dije, bueno, ya estoy de los top de la empresa. Ahora qué puedo hacer que me llene, que no simplemente sea ventas, y a mí siempre me gustó liderar. Pum, el tercer año, Juan empezó a liderar un equipo de trabajo dentro de una empresa, ¿ok? Ese equipo de trabajo, bajo, obviamente en sociedad con mi socio, lo crecimos y cada año crecíamos más y más los equipos de trabajo, y ahí fue donde decidimos en realidad crear una empresa para poder tener control sobre lo que las personas estaban experimentando que trabajaban con nosotros, porque cuando tú no eres dueño de la empresa es muy difícil controlar las decisiones finales que pueden afectar a tu equipo. Entonces tú puedes estar liderando un equipo y quieres lo mejor para ellos y quieres hacer cambios en estructuras de la empresa para mejorar y crecer, pero si la persona que está arriba no tiene tu visión, ahí vas a parar, porque esa visión de esa persona no es tan grande como la tuya. Ese fue el momento que Juan decidió abrir su propia empresa porque quería que mi visión fuera la visión que estaba arriba con todos y que todos fuéramos hacia esa misma visión. Y yo creo que ahí fue donde se revolucionaron las cosas y obviamente empezamos de a poquitos y empezamos a crecer grande porque cuando tu visión es grande todo se va alineando con ello. Así es. Así es, o sea, la plataforma de real estate es la plataforma de la industria, pero en sí te sirvió como una plataforma de poder crecer y poder traer más gente para que también ellos puedan construir su sueño. Tremendo, tremendo, hermano. Y tengo una o dos preguntitas más. Yo creo que nos queda tiempo para una o dos más. Esta va para Miguel, pero también Juan, si tienes algo que añadir, porque hay muchas cosas importantes aquí. Si no estuviésemos toda la mañana hablando y compartiéndolo al público. Miguel, si tuvieses que cambiar algo de lo que has hecho o has logrado hasta el sol de hoy, ¿cambiarías algo? Y si sí, ¿qué sería? Y si no, ¿por qué? No,
Y la razón por la cual estoy seguro que no cambiaría nada es porque todos los errores son los que me han enseñado más. Como yo te decía, no, yo creo que si tú me dices, bueno, si tuvieras que volver a empezar con lo que sabes hoy, ¿harías algo diferente? Obviamente sí, 100% sí. Pero yo no sé lo que sé hoy si no hubiera fallado tantas veces, ¿no? Entonces, no me arrepiento y no cambiaría como tal nada de lo que ha pasado. Mi camino ha sido increíble, o sea, desde el día uno es inexplicable por qué estoy acá donde estoy. Y me siento privilegiado y sé que no soy solo yo, sé que hay un propósito más grande que simplemente Miguel, que está por detrás de mí, que está por encima de mí y que me lidera todos los días para seguir y para crecer, y que todas las decisiones y las puertas que se abren y se cierran es porque hay un propósito muy grande con lo que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo con Sunbright. Pero si tuviera que hacer cosas diferentes con lo que sé hoy, em, pensaría más grande desde el principio, pensaría mucho más grande. Y pensaría más grande, y el que conoce a Miguel, Miguel piensa bien en grande. Así que si puedes añadir un ejemplo, nos gustaría, pero pues te interrumpí, que quería Sí, mencionar o eso. sea, Ajá. o sea, 10x, ¿me entiendes? Yo creo que desde un principio em, llegué a un punto en el cual alcancé más en menos tiempo de lo que creía que podía, y eso obviamente me llenó de confianza y me ayudó muchísimo, pero yo sé que si pensara más grande desde el principio, mis acciones también hubieran sido diferentes, y es el concepto de 10x. Si no se lo han leído, es un libro de Grant Cardone que ha cambiado mi vida. Lo otro que te diría es que trabajaría muchísimo más en el poder de el tomar decisiones. Yo creo que no es algo que se habla mucho, pero creo que una de las habilidades más importantes de los mejores emprendedores que yo he visto en mi vida es la habilidad de tomar decisiones, lo rápido que toman buenas decisiones. Es impresionante, impresionante lo poderoso que es tomar buenas decisiones en un tiempo muy rápido. Y practicaría muchísimo más eso, practicaría mucho más la toma de decisiones, dejaría un poco más el miedo de fallar a tomar la decisión incorrecta o a no tomar las decisiones por miedo de lo que pueda pasar. Em, Estudiaría más liderazgo desde el principio. am, Habría puesto estándares mucho más altos desde el principio también, y todo lo que no se alineara con la visión o los estándares desde el principio hubiera sido más estricto. Hay muchas cosas, ¿no? Hay muchas cosas de lo que sé hoy que haría diferente, pero si te lo tengo que resumir es, pensaría mucho más grande y trabajaría mucho en la habilidad de tomar decisiones rápidas y obviamente buenas. Sí. Y espérense más temas acerca de eso, porque pues como dice Miguel, hoy estamos hablando, y creo que es nuestro último tema, ¿no? De domina tu industria, porque vienen otras cosas muy chéveres para este podcast que estamos trabajando. eh, Hablar acerca de eso, de pensar más grande, darle más consejos de los libros de liderazgo y las cosas que tú has hecho para elevar ese nivel que es constante, no para. La última pregunta que tengo aquí, familia, y esta nuevamente voy a ser egoísta, va para mí. Más que nada, tengo la dicha, soy hermano mayor, tengo 4 hermanos. Tengo una hermana que tiene más o menos mi misma edad, so esta pregunta más para mis hermanos más pequeños, porque para los que no sepan, sí, le da solamente un número, pero Juan y Miguel tienen menos de 30 años, como yo también, ¿no? Pero son más jóvenes en ese aspecto. Y a donde voy con esto es que tengo un hermano de 18 que está entrando en la universidad, una hermana de 20 y uno de 24. Los tres van a ser emprendedores, ya lo son. Son tremendas personas que amo con todo mi corazón y escuchan este podcast. ¿Qué les dirían a ellos ustedes si tuviesen su edad sabiendo lo que saben hoy día? ¿Qué consejos les darían? Súper, yo le daría dos consejos, bueno, digamos que tres. El primero sería disfrutar el proceso. A veces en la vida nos damos muy duro a nosotros mismos en el proceso, y yo creo que si yo pudiera ir en mi pasado, eso sería uno de los consejos que me daría: disfrutar el proceso y entender que todo está pasando eh, para nosotros, y la idea es obviamente crecer. Entonces disfruten el proceso, sería lo uno. Dos, no pierdan el enfoque, tengan un enfoque, tengan un propósito, una meta clara, y enfóquense en 100% en eso, que también como disfrutar.
es importante no desperdiciar tiempo valioso. Hay tiempo que a veces es difícil volver a retroceder, ¿no? Entonces, cada momento que tengan, úsenlo basado en ese propósito que tengan. Y número tres sería buscar un mentor, buscar a alguien que te motive, buscar a esa persona que ya esté haciendo lo que tú quieres hacer y literal, meterte en ese círculo de esa gente donde quieres estar. Yo creo que eso es lo más importante. Si tú cambias ese círculo y tienes ese mentor o no necesariamente alguien que le pagues, porque obviamente a esa temprana edad es muy difícil no tener fondos para poder pagarle a un mentor, pero los mentores están en un podcast, los mentores pueden estar en la televisión, los mentores pueden estar en diferentes lugares, en un libro, ¿verdad? Hay tantas maneras de buscar a esa persona, ese referente, y es importante tener un referente porque todo lo que queremos hacer ya lo ha hecho alguien, eso es lo más normal, y puede que sea una idea nueva, está bien, pero en el mundo de emprendimiento todos estamos emprendiendo, entonces alguien que te motive, alguien que te inspire, que aspire, ¿verdad? Y que te puedas basar por eso y obviamente crear un círculo de ganadores en tu vida. Yo creo que si juntas esas tres, disfrutas el proceso, mantienes el enfoque y tienes un círculo de ganadores, entre comillas, una mentoría, vas a tener un camino muy claro y vas a estar todos los días creciendo, porque yo creo que al tener ese círculo vas a buscar crecimiento personal y eso es importante. Y a Miguel le quiero hacer la misma, pero voy a añadir un punto rapidito aquí porque estaba más para mi hermano Esteban. Eh, pero antes de eso, ese número 3 que dijo Juan, presten mucha atención. No solo rodearse de gente ganadora y un círculo de mentores, pero que ya lo hayan hecho. Mucha gente le gusta dar consejos y yo sé que muchas veces viene de un gran sentir, un buen lugar, un buen corazón. Sin embargo, no han logrado esas cosas. Así que sean bien astutos en identificar de dónde viene ese consejo profesional y personal. Miguel, estaba para ti para cerrar esto con broche de oro, como decimos. Estaba para Esteban, que nos escucha todas las semanas y comparte estos videos a sus amigos en Puerto Rico y nos han estado escribiendo bastante. Esteban tiene 18 años y siempre me ha dicho, todo el mundo me dice que soy muy pequeño para emprender, que 18 años, que tengo que tener más experiencia. Y tú no tienes mucha diferencia de esa edad y todo lo que has logrado. ¿Qué tú le dirías a Esteban directamente y a todos esos que se identifican con la gente diciéndole que eres muy joven y todavía te falta? Yo, yo he pasado muchas veces en mi vida por eso y la gente te va a comenzar a entender cuando comiences a tener los resultados. Entonces, es una de las cosas que yo diría. Yo creo que tu creencia en ti tiene que ser más grande que todas las creencias de los demás en ti y tu alineación con tu propósito debe ser más grande que todo lo que digan los demás. Y cada vez que alguien diga eso, yo simplemente lo ponía como, Dios mío, eso es aún más fuerza para demostrar que la edad es un límite, que yo le voy a ayudar a las personas latinas a romper un paradigma mental de que no pueden llegar a donde quieren llegar solamente por la edad, de que la edad la gente lo relaciona con experiencia y yo voy a hacer en 3 años lo que ellos hacen en 10. Y lo voy a hacer porque tengo un propósito grande, porque estoy dispuesto a nunca rendirme, porque hay mucha gente esperando al otro lado de mi obediencia y porque yo sé que puedo. Estoy 100% seguro que puedo porque si aprendo de ellos, si me obsesiono con el desarrollo personal, si utilizo mi tiempo bien, es eso. Ellos tuvieron el tiempo, pero probablemente no lo utilizaron de la misma manera que yo lo voy a utilizar y toda la creencia está 100% en ti. Y para volver a los consejos que yo le daría a alguien a mis 18 años es, yo empecé muy joven, yo empecé realmente, llegué a este país a los 17 años, pero para resumírselos, yo creo que todo emprendedor es muy, 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 muy bueno en habilidades de comunicación y para resumírtelo, yo creo que en ventas, yo creo que la habilidad de volverte un muy, muy, muy buen vendedor y muy buen comunicador te va a ayudar en ventas, te va a ayudar en liderazgo, entonces eso es una de las habilidades en las cuales me enfocaría más desarrollar. Lo segundo es distracciones. Cuando uno va creciendo muchas veces tiene muchas distracciones en su camino y la mayoría de personas de la edad de uno, si no tienen los mismos sueños y piensan tan grande, van a ser y actuar muy diferente. Y yo muchas veces, y también hay muchas otras distracciones que yo creo que yo me decía a mí mismo, Dios mío, si yo llegué hasta este país y cambié mi vida completamente y dejé mi país y dejé mi gente y mi familia atrás,
no vine hasta acá para solo llegar hasta acá y simplemente hacer lo que todos los demás hacen. Si yo ya estoy sacrificando y cambiando muchas de las cosas de mi vida, lo voy a hacer valer y voy a utilizar mi tiempo mejor y voy a matar lo que me está matando, voy a alejarme de las personas que no le aportan valor a mi vida, voy a alejarme de las personas que no creen en mí, así sean de mi familia, así sean de mi familia. ¿Por qué? Porque yo los puedo amar a todos y los amo a todos, pero mi tiempo se lo tienen que ganar y la mejor manera de yo ayudar a mis amigos y a mi familia es tener algo. Si no tengo nada, no los puedo ayudar. Si no creo en algo diferente, no puedo ayudarlos a ellos a creer algo diferente. Si no tengo dinero, no los puedo ayudar financieramente. Si no tengo, o sea, yo me enfocaría en realmente por tu familia, por tus amigos, por la gente que amas, realmente convertirte en la mejor versión de ti en todos los ámbitos de tu vida, definir eso que significa, pensar en grande, tomar acción masiva, alejarte de la gente que no te está aportando, acercarte a la gente que sí te está aportando y enfocarte el 100% en lo que quieres hacer y no tomar no como una respuesta. Literalmente no existe la oportunidad de fallar, leer muchísimo, desarrollarte personalmente muchísimo y yo creo que cuando eso pasa, van a poderle demostrar a mucha gente que la edad es solo mental, que es solo un límite y un paradigma que mucha gente nos ha impuesto y y que tú eres el ejemplo de tu familia y el ejemplo del mundo y el ejemplo que Dios le ha dado a tu alrededor para romper muchas de las creencias limitantes que tenemos como familias, como latinos y como en general sociedad. Entonces siempre hay uno en una familia, siempre hay uno en una generación que cambia todo y el uno en mi familia soy yo y yo nací para que mi apellido signifique algo antes y después de mí. Y no es por mí, es por las generaciones, es por el impacto, es por el mundo, es porque Dios tiene un propósito muy grande en mi vida y me está usando para impactar y bendecir a los demás. Y cuando estás tan alineado con tu propósito, Esteban, no hay nada ni nadie que te vaya a parar y tienes un hermano que sé que puede ser un gran mentor para ti. Lo último que quisiera añadir ahí, yo creo que me ha pasado a mí también. Yo empecé esta carrera muy temprano y normalmente esta carrera es una carrera que los tops siempre están en los 40, 30. Yo lo empecé en los early 20s. Y no solo eso, cuando me volví líder en retail, cuando trabajaba en la empresa de ventas, yo era líder de personas. Yo tenía 17 años, 17, 18, acababa de cumplir y ya era key holder, supervisor, tenía diferentes títulos que para mi temprana edad era como que, ¿what? ¿Cómo hiciste eso? Y yo creo que es importante tomar las desventajas y volverlas en ventajas. ¿Y cómo puedes hacer eso? Es muy bueno, porque tú puedes usar tu temprana edad como una ventaja. ¿Cómo puedo hacer eso? Primero que todo, tienes mucha más energía y ganas que una persona mayor. Obviamente, eso es algo que se ve desde lejos en una persona temprana y yo lo comparo mucho con el fútbol. Cuando una persona está empezando y es joven, corre muchísimo más que una persona que ya sabe y que puede darle más pausa al partido, pero los equipos necesitan esas personas que corren, que le dan y le dan y le dan y le dan, que tienen esas ganas, ¿ok? Entonces yo usaría esas ganas de ser el mejor que tienes ahora, Esteban, como una ventaja. En mi caso, cuando yo empecé la carrera y tenía clientes que me decían, pero tú no tienes experiencia, eres un muchacho. Yo le decía, sí, eso es correcto y no te voy a mentir, porque no hay necesidad de mentir con tu edad, no hay necesidad de mentir con tu experiencia, tienes que ser 100% sincero. Yo le decía, es verdad, puede que no tenga la experiencia, pero yo estoy acá y yo sé que cuando quiero algo lo obtengo. Y las ganas que tengo de ser exitoso y las ganas de que tengo de ayudarte sobrepasan el nivel de experiencia que yo pueda tener. Entonces yo creo que esas ganas, ese hambre de juventud puede ayudar mucho, pero lo que tienes que enfocarte para que eso pueda ser transmitido a los demás es en saber escuchar y saberte comunicar. ¿Ok? Porque no importa cuántos años tengas, si tú aprendes a escuchar y a comunicarte, la gente te va a respetar. ¿Ok? Eso fue lo más importante, porque yo tenía esas ganas y corría, pero muchas veces alejaba a la gente por lo mismo, porque era, sí, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, y no me detenía a escuchar y no me detenía a comunicarme. Entonces, cuando tú aprendes a escuchar y a comunicarte bien, no importa la edad que tengas, la gente va a empezar a querer trabajar contigo porque no hay nada mejor que una persona que escucha y sabe comunicarse. Entonces, enfócate ahora
en aprender a escuchar a los demás y aprender a comunicarte, porque no importa la edad que tengas, si te comunicas bien, puedes comunicarte con cualquier persona. Estos son tremendos, tremendos consejos. eh, y más que nada, acuérdense, para cerrar esto, y se lo paso a Juan y Miguel por si tienen algunas palabras finales que decir. Tú como líder eres el instrumento que va a ayudar a cada individuo a lograr sus sueños. Por ende, esa parte de escuchar es bien importante porque tienes que saber individualmente cada cual que quiere lograr. Y cuando tú conectas esas metas individuales con la meta de la compañía en general, ahí es que empiezas a crear esa credibilidad, porque dicen, wow, tienes 18, pero tú eres el que me está ayudando a mí a lograr mis metas. Tú eres el que me está ayudando y crees en mí. Así que llévense todo eso, conéctenlo. Y nada, Juan, Miguel, ¿algo más que quieran decir para cerrar esto? Y ya estamos otra vez en la próxima semana compartiéndole más temas. No, si lo crees, lo creas. Vamos con más. Vamos Saludos, allá, mi familia. gente. Muchas gracias, Félix, por tu tiempo y a ustedes todos por su tiempo. Los vemos en el próximo, no se lo pierdan. Todas las semanas vamos a estar comprometidos en traerles muchísimo valor y un episodio nuevo. Hasta la próxima. Hasta Gracias. la próxima. Cuídense.